Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. En la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, los primeros resultados de las investigaciones que buscan establecer con claridad los hechos que rodearon la muerte de Dylan Cruz. La noticia, los hallazgos que presentó hoy Medicina Legal a la Fiscalía General. En dos informes, uno balístico y el otro de necropsia, expertos forenses determinaron científicamente cuál fue el armamento y la munición que ocasionó que el joven de 18 años perdiera la vida. El punto clave de esta noticia. Con estos elementos probatorios será la justicia penal militar la encargada de determinar si el agente que activó el arma de fuego en medio de los violentos disturbios actuó o no con dolo. El proceso apenas empieza. ¡Ay, le pegaron! Miembros del SMAT dispersan a un grupo de manifestantes el pasado 23 de noviembre en el centro de Bogotá. ¿Aquí? ¿Cómo así? ¡Ay, no! No, por favor. Así quedó registrado en otro video los momentos de tensión. Al ser lanzado sobre el piso un proyectil de gas lacrimógeno, esto se escucha entre los que corren. En segundos se produce la reacción de un agente del SMAT. Todo fue confusión. Gestores de convivencia trataron de auxiliar al manifestante que había caído al ser impactado en su cabeza con el artefacto antidisturbios. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! El joven estudiante de 18 años, Dylan Cruz, era quien caía tendido a la calle. ¡Pero lo quisieron! ¡Pero lo quisieron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¿Cuántos van a matar? ¿Cuántos van a matar? ¿Cuántos? Videos aficionados captaron desde diversas perspectivas lo ocurrido. Dylan, vestido con gorra, cubierto con una pañoleta y ropa oscura, se agacha y recoge la granada de gas lacrimógena del suelo. Lo hace con su mano derecha, cubierta con un guante rojo. Dylan lanza de vuelta el artefacto a los policías, corre y es cuando recibe el impacto en su cabeza que lo tumba sobre la calle. ¡Lo mataron! Desde la cuadra paralela, así quedó registrado el hecho. Dylan Cruz permaneció 3 días en cuidados intensivos. Pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida, murió el pasado 25 de noviembre. El Instituto de Medicina Legal reveló los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de Dylan. Que la muerte del joven es secundaria al trauma cráneoencefálico penetrante, ocasionado por munición de impacto, disparado por arma de fuego. Los elementos examinados en el estudio balístico realizado por la entidad hacen parte de un cartucho de carga múltiple, munición de impacto tipo beanbag, disparado de un arma de fuego tipo escopeta calibre 12. La munición beanbag corresponde a una bolsa de material textil que contiene múltiples perdigones de plomo. Este saco, según una explicación de técnicos del SMAT, es de alta resistencia y solo rompiendo las fibras de su tejido se podría acceder directamente a los pequeños proyectiles que refiere la directora de Medicina Legal. Como ustedes pueden ver, este es un cartucho que cuenta con un saco balístico de fabricación en Kevlar, que es el que permite que las cargas de proyección
no salgan de este saco balístico, de este saco textil. La muerte de Dylan Cruz reabrió en el país un debate frente a la acción del SMAT y las municiones que usan sus agentes. En redes sociales se llegó a pensar que en este caso el Escuadrón Móvil Antidisturbios habría utilizado una munición irregular de fabricación artesanal prohibida para este cuerpo policial. ¡Ay, le pegaron! ¿A quién? ¿A quién? ¡Ay, miren! ¿A quién? Esta teoría fue desmentida por el director de la institución en declaraciones al programa La Noche. La Policía Nacional jamás utiliza armas no convencionales. Quiero ser enfático porque nosotros, la Policía Nacional, solamente trabaja con elementos convencionales, con armas y elementos que tienen acreditación, que son construidos en fábricas internacionales certificadas. Los invitamos a que ustedes participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral La Noche Dylan, numeral La Noche Dylan. Tenemos un análisis de estos informes que ha presentado Medicina Legal, un informe de necropsia y otro informe balístico, que serán pieza clave para que finalmente la justicia determine con claridad cuáles fueron esos hechos que rodearon la muerte de Dylan Cruz, un joven de 18 años. Voy a saludar inicialmente a Julián Quintana, nos acompaña en el Centro de Noticias de NTN 24, abogado penalista, exdirector del CTI, y lo hemos invitado porque es uno de los juristas que en Colombia ha manifestado su deseo, su intención de asumir la defensa del policía que terminó involucrado en la muerte de este joven. Señor Julián Quintana, bienvenido a La Noche. Jefferson, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y a mis colegas panelistas de esta noche. Desde otro ángulo de opinión, saludo a Lirio Uribe, excongresista colombiano y abogado defensor de derechos humanos. Bienvenido al programa La Noche, doctor Uribe. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo para ti, para el doctor Quintana y para todos los televidentes. Antes de entrar a analizar lo que ha dicho la directora de Medicina Legal, yo quisiera que nuestros televidentes conocieran la posición que tiene cada uno de ustedes frente a lo que sucedió el pasado sábado en esas manifestaciones en el centro de la ciudad de Bogotá. Comienzo con usted, señor doctor Uribe. A su juicio, ¿este policía actuó con dolo o esto se trató de un accidente, tal y como lo calificaron algunos sectores del gobierno nacional? Bueno, mira, Jefferson, nosotros llevamos varios años haciéndole seguimiento a las actuaciones del ESMAD en el país. Y ya se han cometido varios homicidios, se han cometido cientos, si no miles, de ataques y de lesiones a manifestantes. Hemos hecho debates sobre ese tema y hemos mostrado cómo sí se han utilizado armas no convencionales en algunos casos. En el caso de Nicolás Neira, que precisamente está en este momento en juicio, el propio SMAT confesó, un miembro del SMAT, que habían utilizado armas recalzadas para cometer esos hechos y que luego habían destruido las armas recalzadas que les habían sobrado. En el caso concreto del joven Dylan, nosotros también hemos denunciado que el SMAT utiliza armas que en principio no son letales y las utiliza de mala fe, de manera dolosa, impactando a corta distancia, como ocurrió en el caso Dylan, con esta arma que normalmente no es letal, pero que si se dispara a corta distancia, como pasó en estos hechos, pues penetró, como lo dice Medicina Legal, y produjo la muerte. Yo tengo casos del último mes de la Universidad Distrital del joven Sergio Marín, que fue hace una semana, y de otro joven que fue Andrés Guerrero, que perdieron los ojos, que fueron mutilados por el SMAT porque se les impactó en el rostro. También hemos visto que el día de ayer una chica también se le impactó en la cara y puede estar perdiendo también su ojo. Estas actividades, insisto, de armas no letales que se utilizan de mala fe o de armas no convencionales que han sido utilizadas, pues pueden producir la muerte. Obviamente, esto no lo tengo que definir yo, ni lo tienen que definir los medios de comunicación.
hay un debido proceso. El agente del SMAT que impactó al joven Dylan, pues va a ser objeto de un juicio, va a tener una defensa, no sé si será el doctor Quintana o quién será, y tiene derecho a tenerla porque no se le puede juzgar por los medios de comunicación. Pero es evidente que una actuación dolosa, pero además yo llamo la atención. Ese día todas las protestas pacíficas, como lo registró RCN, como lo registraron otros medios de comunicación, todas las protestas pacíficas en Bogotá fueron disueltas. Es decir, se les mandaron gases, etcétera. La pregunta es, ¿quién dio la orden? La pregunta es, Enrique Peñalosa, como alcalde de Bogotá, ordenó que el día 23 de noviembre se disolvieran todas las manifestaciones, independientemente de si estaban actuando o rompiendo o haciendo daños. ¿Por qué hago esa pregunta? Sí. Porque efectivamente ese día todos los medios de comunicación dieron fe de cómo se hizo la disolución. El SMAT no puede intervenir si no hay disturbios y daños a bienes o a personas. Permítame, más adelante estaremos analizando ese punto. Quiero que comencemos poniendo en contexto a aquellos televidentes que nos ven no solamente en Colombia, sino en el resto del continente americano. Doctor Quintana, ¿usted qué piensa frente a lo que sucedió el pasado sábado? Le reitero la pregunta que le hacía al abogado Lirio Uribe. ¿Actuó con dolo este uniformado o fue un acto de servicio que quizás se presentó en medio de un enfrentamiento violento entre dos partes? Contrario a lo que sostiene el doctor Alirio y con el respeto de su posición, considero que nos encontramos frente a un caso donde no existe responsabilidad penal por parte del miembro del SMAT. Y esto hay que hacerlo dentro del contexto, ¿no? Es decir, analizando los videos, analizando el cumplimiento de los protocolos. Uno tiene que ser muy estricto al momento de verificar un caso como el que hoy tenemos en Colombia. Y hay que mirar que en los videos se puede apreciar que este agente del SMAT realmente está cumpliendo con esos protocolos. Yo le decía hoy a un colega, ¿qué diferencia hay entre un arma tan letal como es una papa bomba y el armamento que tiene un funcionario del SMAT? Es igual de letal. Y ahí entonces vamos a debatir el tema de la proporcionalidad en la defensa. Fíjese usted que jurídicamente se habla que cuando un funcionario público, en cumplimiento de sus deberes, cumple con los protocolos, y en este caso el arma fue asignada por el gobierno nacional, el arma está autorizado por el gobierno nacional, la munición también. Incluso hoy el ministro de Defensa salió a decir y a desmentir muchas cosas que no eran ciertas, que el armamento era autorizado en 150 países. Yo creo que ese es un dato muy importante para verificar en principio que se cumplieron con los estándares mínimos del porte de ese armamento. Lo segundo es, ¿en qué contexto entendemos ese enfrentamiento? Cuando uno mira los videos, ve los estudiantes atacando a la policía y ve también a la policía defendiéndose. Es que esa es la función constitucional del SMAT, defender la ciudadanía. Lo que veo yo ahí es una legítima defensa. ¿Usted va a argumentar la defensa? Claro que sí. Si puede defender a este uniformado, sí puede defenderlo. ¿va a decir que él actuó en legítima defensa? Sin duda alguna. Y mire usted lo que dice la teoría de la imputación objetiva, que tanto nos gusta en Colombia, y es que cuando un funcionario está dentro de esos parámetros de los protocolos que le pone el Estado para desarrollar su función, cualquier lesión o riesgo residual que se dé, no es culpa del funcionario y lo exime de toda responsabilidad. Y esa es la teoría que está estipulada en el artículo 32 de nuestra ley, 599. Julián, brevemente, para ir con el señor Lirio Uribe, ¿usted va a justificar, o bueno, va a explicar, va a argumentar, mejor es el verbo, la defensa de este uniformado en caso de que usted lo represente, diciendo que este policía actuó en legítima defensa? Lo que va a argumentar usted es que en ese momento él estaba recibiendo un ataque del otro lado. ¿Usted considera que este joven Dylan Cruz estaba poniendo en riesgo también la vida de la policía? Lo que se ve en los videos es estudiantes atacando al SMAT, y también se ve en un video que se puso esta noche en el programa, y es que Dylan también le respondió al SMAT con una granada devolviéndosela al grupo y se metió en el fuego. Entonces, en esa reacción, obviamente que los policiales tienen también que legitimar la defensa, no solamente de los policías, sino de todos los ciudadanos, de todos los colombianos. Y esa función es constitucional y es permitida. Y no se le puede reprochar a un funcionario que cumpla con la ley.
Señora Lirio Uribe, ¿qué opinión tiene usted? ¿Este policía actuó en legítima defensa, teniendo en cuenta estos videos que presentamos al comienzo del programa La Noche? Por un lado, la parte del video donde se ve al policía del SMAT accionando esta arma de fuego, y después vemos un segundo video donde al parecer Dylan o los manifestantes que están en ese lugar están devolviéndole esos artefactos explosivos a la policía. Bueno, mira, yo insisto en que son los jueces, yo acá no voy a condenar a nadie, son los jueces los que tienen que calificar la conducta. Lo que yo puedo decir es que a nivel de Naciones Unidas se ha dicho que siempre que un manifestante muere en medio de una represión policial, eso se considera una ejecución extrajudicial. En Colombia no existe la pena de muerte. En Colombia, por un lado, la protesta era pacífica, fue el SMAT el que la volvió violenta, le mandó esas granadas, él lo que hizo fue patearla o devolverla, bueno, pero insisto, no hay pena de muerte. El uso de la fuerza está regulado, el uso de la fuerza tiene que ser proporcional, tiene que haber una motivación, tiene que haber un estado de necesidad. Ese disparo fue a menos de 15 metros. La policía y el SMAT saben cómo se utilizan esas armas letales de manera adecuada. Yo no voy a decir aquí si es inocente o es culpable, yo lo que voy a decir es que es una ejecución extrajudicial y que hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad nacional, una responsabilidad internacional y que hay también una responsabilidad individual. Aquí no podemos decir que todos los policías o militares y menos el SMAT en una protesta tenga licencia para matar a un ciudadano, porque precisamente lo normal es que en medio de las protestas hayan disturbios. Pero insisto, en esta protesta no había disturbios. La gente había cantado en la carrera séptima el himno nacional, iban cantando, y es el SMAT el que de manera ilegal disuelve una protesta que está protegida por la Constitución. El derecho a la protesta es un derecho humano fundamental. Entonces aquí hay varias violaciones de derechos y yo llamo la atención en eso. No es solo la responsabilidad de quien le disparó al joven Dylan, sino la responsabilidad de quien ordenó ese día que a toda costa había que disolver todas las manifestaciones que ocurrían en Bogotá, en diferentes sitios de la ciudad. Vamos ahora a analizar esas declaraciones que entregó la directora de Medicina Legal el día de hoy. Fueron dos informes, una necropsia y el otro balístico, que comenzaron a entregar las primeras pistas para que las autoridades judiciales sean las que definan, tal y como lo dice el excongresista Lirio Uribe, definir realmente qué fue lo que pasó ese sábado y si realmente este funcionario, este agente de la policía actuó con dolo o fue un accidente en medio de un acto del servicio. Voy a integrar hasta ahora a Aníbal Navarro. Él es médico especialista en medicina forense. Doctor Navarro, bienvenido a La Noche. Buenas noches, muchas gracias. Doctor Navarro, al comienzo de este programa escuchábamos a la directora de Medicina Legal entregando unas conclusiones frente a lo que encontraron luego de analizar todo este acervo probatorio que recogieron en la escena donde se dieron estos hechos. ¿Por qué es importante este informe balístico para las investigaciones que vienen de aquí en adelante, doctor Navarro? Como dicen en el documento y lo que dice la doctora Claudia Adriana, están dando un reporte, ¿ya? Pero yo pienso que lo más importante es cuando ya se tenga el informe pericial de necropsia firmado por el perito o los peritos que hayan hecho la necropsia y el informe balístico. Esa será la versión oficial y la que está dentro del proceso. Sin embargo, ahora ya hay un preliminar que han sacado que dicen que esta persona falleció de un trauma cráneoencefálico penetrante por una lesión por proyectil de arma de fuego. Pero entonces ese es, que es el comunicado que dan, pero el documento oficial son los informes periciales. Doctor Navarro, hablemos un poco de esta arma que fue finalmente la que disparó este agente del SMAT ese día. Medicina Legal asegura que es una arma de fuego tipo escopeta calibre 12.
y que la munición que fue utilizada fue tipo beanbag. Ahí ustedes la están viendo en pantalla. Doctor Navarro, ¿esta arma es letal o no es letal? Resulta que cuando uno ve en medicina forense, sabe que cualquier objeto se puede convertir en un objeto letal, ¿ya? No es la clasificación que le den. Por ejemplo, esto es una pluma, ¿ya? Y no es un arma, pero si uno la utiliza con otro fin, la puede convertir en un arma que puede ser para defenderse y puede ser no letal, pero si se utiliza en algunas partes específicas, se puede convertir en un arma letal. Entonces, para el tema de la escopeta, ¿qué sucede? Se clasifica esa arma como proyectiles de munición de carga múltiple. Carga múltiple quiere decir que tienen múltiples fragmentos o múltiples partes que conforman su proyectil. En este caso, dicen que todos los balines o perdigones, ¿ya? Están contenidos dentro de un material textil que lo vuelven en una sola parte. Todas las 200, 300 o 700 partes que sean, lo convierten en uno solo. Entonces, de este caso, tocaría hacer las preguntas adecuadas y abordarlos con un equipo interdisciplinario, ¿ya? Cuando se tengan esos reportes oficiales para verificar cierta información. Señor Julián Quintana, desde su análisis, ¿usted cree que este tipo de armas deben utilizarse, sí o no, en una manifestación como la del pasado sábado? Sin duda alguna, yo creo que la policía no puede actuar con palos. Y la defensa del Estado está de por medio. Y son armas que no son inventadas por los colombianos, son armas que han sido autorizadas por las Naciones Unidas, que las utilizan más de 150 países. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener presente que la defensa del Estado requiere también fuerza, obviamente que de una manera proporcional. Y eso es lo que yo estoy diciendo, que en este caso se ven los videos que esa reacción del miembro del ESMAD fue totalmente proporcional. Por lo tanto, yo pienso que no hay ningún reproche desde el punto de vista penal. Señor Lirio Uribe, este tipo de armas que fueron detalladas y explicadas hoy por Medicina Legal, y no solamente el arma, la escopeta calibre 12, sino la munición que fue utilizada, ¿usted cree que debe ser una herramienta de la fuerza pública para controlar la amenaza violenta de quienes infiltran las protestas pacíficas? Bueno, yo insisto que las armas no letales, como lo dice el señor perito forense, se pueden volver letales si son mal utilizadas, si son disparadas a corta distancia, si son disparadas hacia órganos vitales como la cabeza, el rostro, los ojos, y obviamente en ese caso hay dolo, hay una mala utilización, porque quienes tienen las armas, en este caso los agentes del ESMAD, saben la potencialidad que tienen ellas. Por ejemplo, cuando se dispara una granada de gas, se debe disparar en sentido parabólico. Y ustedes mismos han grabado las imágenes en la calle de agentes del ESMAD disparándoselas en la cara a los manifestantes. Pues obviamente eso puede producir la muerte o puede producir una mutilación. En este caso, obviamente se le disparó, ahí están los videos, pues eso será lo que habrá que analizar, habrá que hacer una reconstrucción de escena, habrá que mirar con balísticos cómo se dio toda la situación, pero yo insisto, el ESMAD hoy está delegitimado en Colombia precisamente porque en muchos casos, nosotros en nuestra organización de derechos humanos, en el colectivo de abogados, llevamos muchos casos, incluso casos de menores indígenas que han sido asesinados en esas protestas, de personas que han sido mutiladas, y nosotros estamos exigiendo que este tipo de prácticas terminen. O sea, el caso de Dylan no es un caso excepcional. Hay muchísimos casos en los cuales los manifestantes han perdido la vida o han resultado lesionados o mutilados por el mal uso de las armas no letales. Un arma taser que se puede utilizar mal utilizada puede producir la muerte. Entonces, que es un arma para reducir a una persona, etcétera. Entonces, yo creo que esa proporcionalidad
ese límite en el uso de la fuerza va a ser lo que se va a tener que evaluar en este caso. Yo no creo que por una bomba de gas que lanzó el propio SMAT hubiese una legítima defensa o que estuviera en peligro la vida de la gente del SMAT. El agente del SMAT simplemente se molestó porque Dylan devolvió esa granada de gas, y entonces lo que él hizo fue dispararle a matar. Eso es lo que muestran las imágenes por la corta distancia y por el efecto. Es decir, nadie puede negar que Dylan murió precisamente, como lo dice el dictamen de medicina legal, por ese disparo que le hicieron a corta distancia. Señor Quintana, antes de darle la palabra, ¿qué responde a lo que dice el doctor Ali Uribe? Esa afirmación dice que el agente disparó a matar, pero ¿cuáles son las dudas que deja abiertas también, quedan abiertas en este momento frente a ese video? Me parece muy peligroso lo que dice Alirio, en el sentido que él parte de presupuestos que no están probados. Por ejemplo, dice que fue un caso donde rigió la teoría del dolo. Pues es que allí no está comprobado el dolo, porque el dolo no se ve en un video. El dolo es comprobar la voluntad y el conocimiento de que la gente quería matar. Eso no se ve en el video, entonces no se puede engañar al televidente. Y lo segundo, está diciendo que le disparó directamente a matarlo. Eso tampoco se ve en el video y es irresponsable afirmarlo. Claro que eso tiene que hacerlo las autoridades, pero cuando Lirio dice que él no va a juzgar, pero realmente sí está juzgando a una persona que se le ha violado el debido proceso, y todo el mundo lo ha estigmatizado diciendo que es el responsable y asesino, cuando eso no es cierto. Entonces yo sí creo que si vamos a hacer un debate a la altura y jurídicamente coherente, pues hay que ajustarse a los términos que nos dice la ley, y no decir que es con dolo cuando realmente no hay ninguna prueba de eso. Me parece irresponsable. Y lo segundo, que también hay que decirlo, hoy la directora de Medicina Legal tendría que renunciar porque está filtrando información que es confidencial. ¿Cómo es eso que los peritos están filtrando información cuando estamos en una etapa de indagación que es reservada? Yo no entiendo por qué es eso y cuál es el ánimo de crear un ambiente negativo y hostil con respecto a la investigación. ¿Por qué sale a dar un dictamen preliminar cuando la Fiscalía no lo ha autorizado? Tendría hoy mismo que poner su carta de renuncia. Y tampoco en ese dictamen, y que es irresponsable, se podría decir que fue un homicidio o violencia, porque no está autorizado ningún perito en el país. Y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, los peritos no pueden pronunciarse frente a responsabilidades penales. Simplemente diga de qué murió la persona o qué lesión tiene, pero no cometa la responsabilidad de decirle entonces al despacho del fiscal que el señor murió por homicidio y que fue también por manera violenta. Eso es muy irresponsable. Señora Lirio Uribe, le doy la palabra a usted también para que se refiera a este tema. Las voces que han cuestionado que Medicina Legal haya hecho público estos informes forenses, y también le quiero preguntar puntualmente, ¿bajo qué pruebas usted puede asegurar hoy que el agente buscaba acabar la vida de Dylan? Bueno, mira, yo obviamente lo he dicho todo el tiempo, que yo no estoy aquí juzgando porque yo no soy juez, estoy opinando, ustedes nos están preguntando, a nadie se le puede juzgar mediáticamente y tiene razón el doctor Quintana. Yo cuando estoy diciendo es el efecto, es decir, le disparó a la cabeza y está muerto. Es decir, eso fue lo que dice Medicina Legal. Yo lo que lamento, y también coincido con el doctor Quintana, y entonces ¿a dónde le disparó? Entonces, es que en el video el tema es que tal haya rebotado en el piso y le haya caído en la cabeza. Medicina legal, no lo sabe, ni tampoco medicina legal no lo dice, porque medicina legal lo que dice es murió por el disparo de esa escopeta calibre 12 con ese tipo de disparo y demás. Entonces, aquí el problema sí es que tenemos una justicia mediática y que se debaten estos temas. Este mismo programa está haciendo un debate en torno a una responsabilidad y irresponsabilidad. Yo lo que quiero decir es que es usual que el SMAT use mal las armas y que produzca este tipo de hechos. Señor Aníbal Navarro, antes de salir a comerciales, nuestros televidentes están participando activamente en redes y nos preguntan en ese momento ¿por qué utilizar esta arma en estas manifestaciones? ¿Cuál es el objetivo que busca aquella fuerza, en este caso el SMAT, para utilizar este tipo de munición?
Usted me dice que lo que la hace letal o no es la forma como sea utilizada por esa gente, pero cuando no es letal esta arma, ¿qué es lo que le genera a aquella persona que recibe el impacto? ¿Cuál es la utilidad que tiene este tipo de munición en estas manifestaciones que, como lo decía el mismo ministro de Defensa, no solamente se utilizan en Colombia, sino también en otros países del mundo? Bueno, los efectos de este tipo de arma van a variar de acuerdo a dónde impacten. No es lo mismo impactar un muslo a impactar el tórax, un brazo, una mano, un dedo, ¿ya? Entonces se impacta donde haya tejido blando suficiente, como la espalda o un muslo. Esa energía va a ser absorbida por lo que es la piel, la grasa, el músculo, y va a quedar el hematoma, ¿ya? Que es una acumulación de sangre en los tejidos y que se va a observar como un morado, ¿ya? Si impacta otros sitios donde tengamos, por ejemplo, un hueso o la superficie donde quede la piel y el hueso, y ese hueso sea delgado y de acuerdo a la energía con la que impacte, le puede llegar a producir una fractura, y eso va a depender de varias variables, como las características de la persona. No es lo mismo impactar un chico a impactar a un joven, a un adulto mayor con osteoporosis. Todo eso son variables que se deben de tener en cuenta. Lo puede llevar a una fractura o simplemente lo puede llevar a una pequeña fisura en el hueso o una fractura más compleja. Entonces va a depender de varias variables. Y si hay descrito que hay varias armas que se utilizan con fines de inmovilizar o disuadir a quien esté agrediendo. Pero entonces va a tener efectos de acuerdo a distancia que se dispare, tipo de proyectil, quién recibe el impacto. Entonces son muchas variables que hay que analizar y son muy específicas para cada caso. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales y ya regresamos a este análisis que hemos realizado, hemos planteado el día de hoy sobre las armas que se están utilizando en estas manifestaciones que ya completan su 8ª jornada el día de hoy. Por un lado, la muerte del joven de 18 años Dylan Cruz, quien pierde la vida como consecuencia de un artefacto que fue disparado por un arma de fuego de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia. Y por el otro lado, un patrullero de la policía que en este momento se debate entre la vida y la muerte luego de recibir un ataque de unos manifestantes violentos en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. La infiltración de violentos, un riesgo latente. Hechos como el ocurrido el martes en la tarde en la ciudad de Neiva demuestran la sevicia con la que actúan quienes deslegitiman la protesta pacífica atacando a los miembros de la fuerza pública. El sujeto encapuchado que aparece en la parte izquierda de sus pantallas y vestido con un overol azul es quien lanzó la papabomba que impactó en el patrullero de la policía Arnoldo Berú. El artefacto explosivo no convencional que dio contra el casco del patrullero le ocasionó graves heridas en su cabeza, cuello y tórax. Esta otra cámara captó así el ataque. Berú permanece en una unidad de cuidados intensivos. Otros 2 uniformados que también resultaron heridos en el mismo hecho están fuera de peligro. Tras un ataque leve, con un artefacto explosivo improvisado, un elemento no convencional, que fue lanzado contra su humanidad, lo dejó gravemente herido. Pero no solo los vándalos han recurrido a elementos explosivos no convencionales, también a cualquier tipo de objeto contundente. El viernes 22 de noviembre, el policía Walfran Enrique Narváez perdió su ojo izquierdo en medio de los desmanes que empañaron la jornada de protestas ese día en la ciudad de Bogotá. Al percatar o al notar la presencia de la patrulla uniformada, empiezan a lanzarnos objetos contundentes, lo que eran piedras, botellas, palos. Y pues en el momento en que yo les digo a mi compañero que acelerara la marcha de la motocicleta porque nos podrían impactar, es cuando siento el golpe, el estallido en mi rostro.
El mismo día en la localidad de Bosa, sur de la capital colombiana, videos aficionados registraron este fuerte ataque contra un uniformado. El patrullero John Faber López fue agredido con piedras y palos, empujado y golpeado. Nosotros nos dirigíamos a recogerlos del ESMAD, lo cual la motocicleta recibe una piedra lanzada por uno de los manifestantes, lo cual la moto se apaga. Nosotros, pues al quedar en la moto parada, llegan algunos manifestantes y me agreden. Logro caer parado, gracias a Dios. Me dirijo a huir. No suficiente con los objetos contundentes, los agresores, según relató el policía López, le rociaron hasta sustancias inflamables. Yo intenté prenderla en varias ocasiones, la moto no daba. Me di cuenta que era el sistema de encendido, lo cual me tiran de la moto y logro correr hacia un costado, lo cual uno de los manifestantes me rocea gasolina. Al yo ver la gasolina, pues intento huir de ese lugar, ya que pues me vi agredido por rocas, palos. Entonces ahí en ese momento llegan me despojan de mis elementos del servicio, como es bastón tonfa. Vamos a analizar un segundo caso en el tiempo que nos queda en este programa de la noche. Doctor Aníbal Navarro, médico especialista de medicina forense. Me gustaría conocer su concepto frente a estos artefactos explosivos que son utilizados por aquellos manifestantes violentos y que en este momento tienen al borde de la muerte a un policía en la ciudad de Neiva. ¿Ese tipo de artefactos qué grado de letalidad tienen? ¿Cómo son diseñados por las personas que los utilizan? Bueno, con respecto a los artefactos explosivos hay que dividirlos en dos. Los que son legales y se va a conocer una ficha técnica y una empresa seria, reconocida y con unos estándares los fabrica y conocemos cuánta energía despiden al inicio de que comienza la explosión, cuál es su radio de acción, y aquellos que son fabricados de manera artesanal por personas que no saben ni cuánta carga explosiva colocar ni con qué rellenarlos. Entonces uno puede encontrar en esos artefactos explosivos algunos que utilizan y que llegué a encontrar durante las necropsias, que utilizaban puntillas, cabezas de puntillas, varillas, las cortaban cada centímetro o centímetros. Y recuerdo casos particulares donde a uno se le recuperó más de 1 libra de metal en su cuerpo, en su esqueleto, ¿ya? Entonces, es una fabricación que puede ir desde un metal, pueden utilizar también elementos biológicos como materia fecal, cualquier cosa. Entonces, no conocemos cuál es su composición, ¿ya? En cuanto al daño que pueden hacer, va a depender de los huesos impactados, ¿ya? No es lo mismo, miraba que está este agente en Neiva que le estalló un artefacto explosivo y que hoy en día está muy mal, ¿ya? No es lo mismo que un objeto de esos pegue en la parte de la cara, donde los huesos son muy frágiles, donde de hecho un puño los puede fracturar, a que lesionen una parte más gruesa, como el hueso occipital, que es este de atrás, a que lesione el hueso frontal, que también es un hueso muy resistente, ¿ya? En cambio, estos huesos que están a los lados, estos huesos que están a los lados son muy frágiles, se pueden fracturar muy fácil y son huesos que son apenas 3 veces más frágiles que el hueso de adelante y el hueso de atrás, el frontal. Entonces, hay muchas variables. Dentro del mismo cráneo, dentro del mismo esqueleto, se debe contemplar en qué partes impacta, cómo se irradia la energía. Entonces, son cosas que se deben de tener en cuenta. Doctor Aníbal Navarro, yo quiero agradecerle el tiempo que usted le concedió hoy aquí al programa de la noche, en sus televidentes, una mirada técnica, científica, del armamento que está siendo utilizado tanto por la fuerza pública como por los manifestantes que de manera violenta han infiltrado la marcha pacífica. Muchas gracias, doctor Navarro. Muchas gracias a ustedes. Doctor Alirio Uribe, ¿qué daño le ha hecho este tipo de acciones violentas a aquellos ciudadanos que en los últimos 8 días pues, han querido manifestarse
de manera pacífica. Denunciaba la policía que ya van 366 integrantes de la fuerza pública que han terminado heridos durante la última semana. Este hecho no tiene antecedentes en ninguna otra manifestación en Colombia. Bueno, mira, hay que rechazar y hay que condenar la violencia de estas personas que se infiltran en las marchas y que terminan atacando a la fuerza pública y que terminan saqueando almacenes, destruyendo bienes y que terminan ilegitimando la protesta. Y obviamente el derecho constitucional a la protesta es pacífica, es un derecho que está regulado también y por supuesto esperamos que este agente de Neiva se recupere, que no vaya a perder la vida, eso es lo que debemos reclamar todos. Y obviamente hay necesidad de que se haga un trabajo porque también circularon en estos días fotos de infiltrados que eran agentes de la policía que se infiltraban en las marchas como vándalos. Entonces yo sí creo que esto tiene que tener una acción de inteligencia, una acción de investigación y obviamente hay que condenar estos hechos de violencia que empañan, como usted lo dice, Jefferson, la protesta pacífica que hacen miles y miles de personas que salen a las calles a oponerse a una política pública o a hacer una reclamación de interés social o lo que sea. Yo sí creo que no hay que hacerle el juego a ninguna forma de violencia. En ese caso de Neiva, también vimos en redes sociales un aparente video donde decían que el explosivo se había tirado, había pegado en el muro y había rebotado. Yo creo que la Fiscalía tiene que usar todas esas imágenes, toda esa evidencia física, pero lo más importante en este momento es que este agente de policía salga de cuidados intensivos y que no vaya a perder la vida. Cuando yo hice debates en el Congreso sobre los abusos del ESMAD, Jefferson, allí se reportó agentes del ESMAD muertos en protestas. Es decir que efectivamente cuando yo proponía el desmonte del ESMAD es porque sentía que siempre que el ESMAD se ponía en la calle se desataban violencias de ambos lados y que eso terminaba haciendo que se perdiera la vida de quienes protestaban, pero también en unos casos de los propios agentes del ESMAD. ¿Qué opina usted, señor Julián Quintana? El tiempo se me está agotando. Hay varias cosas, la violencia y por otro lado, el tema si el ESMAD es finalmente el detonante de la violencia no solamente hacia los manifestantes, sino también hacia los propios policías. Me parece una contradicción afirmar que es una marcha pacífica con 300 policías heridos y uno que se está debatiendo hoy entre la vida y la muerte. Y sin duda alguna, en la historia pasar esta marcha, realmente es por la connotación de las lesiones que han tenido estos policías, ¿sí? Y de las muertes que se han dado, y el debate de fondo, con respeto si es legítimo o no, se va a empañar totalmente. Entonces yo sí pienso que esto le hace daño a esa protesta pacífica que supuestamente se está haciendo. Y el ESMAD no tiene ninguna responsabilidad, están cumpliendo con su deber. Yo no entiendo por qué la gente tiene esa tirria en contra de las autoridades, cuando ellos nos dan la libertad, cuando nos protegen. Entonces, en esos casos aislados, de pronto que hay una extralimitación, pues la Fiscalía entrará a evaluar. Pero en los que hemos visto concretamente, en mi opinión, no hay ninguna responsabilidad. Y cuando uno ve estos bandidos, que realmente son asesinos, echándole papas bomba a los policías, entonces ahí sí no hay reproche de la sociedad. Eso sí no les parece indignante. No pasa nada en este país. Pero cuando el policía cumple con su función, eso sí es reprochable. Entonces yo no entiendo esta sociedad cómo está compuesta culturalmente porque están viendo las cosas al revés. Increíble. Pues lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle a Lirio Uribe, es congresista, abogado de derechos humanos. Como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche, doctor Uribe. Gracias, Jefferson. Buenas noches. Doctor Julián Quintana, abogado penalista, exdirector del CTI de la Fiscalía, le agradecemos su tiempo y bueno, esperemos a ver qué respuesta recibe usted de este agente de la policía del ESMAD, al cual usted le ha ofrecido sus servicios de manera ad honorem, gratuita, para que nuestros televidentes entiendan, para defenderlo en ese proceso judicial que viene aquí en adelante. Doctor Quintana, muchas gracias. A ti muchas gracias y a todos los oyentes. Los invitamos a que sigan participando en las cuentas de Twitter del programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche.
Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.